Isabel se despertó con el grito de un gallo que no reconocía. El aire olía distinto, a tierra húmeda y despedida. Extendió el brazo como hacía cada mañana para tocar la trenza de Marta, su hija menor, que solía dormir a su lado, y no sintió nada. Se incorporó de golpe. La cuna vacía, el colchón frío. Corrió hacia el cuarto contiguo donde dormían los mellizos, pero solo encontró mantas mal dobladas y un juguete en el suelo. ¿Marta? ¿Elías? ¿Mateo? Su voz se quebró en cada nombre. Nadie respondió. Bajó corriendo las escaleras del rancho prestado donde trabajaba como cocinera. Y allí estaba doña Eulalia, la esposa del patrón, tomando café con una tranquilidad criminal. «¿Dónde están mis hijos?», gritó Isabel. La mujer no alzó la vista. «Los vendió tu esposo. Ayer. Dijo que ya no podías mantenerlos sola». Isabel cayó de rodillas. «Eso es mentira. Él está muerto desde hace 3 meses». La mujer suspiró. «Entonces fue tu cuñado. No sé, pero firmaron papeles. Ya no están aquí». El mundo se rompió de golpe. No hubo tiempo para llorar, ni para rogar. Isabel recogió lo poco que tenía: una manta, un pan duro, una navaja vieja. Nadie le dio más explicaciones. Nadie la detuvo. Salió caminando bajo un sol inmóvil, con los pies descalzos y el pecho hecho pedazos. El pueblo quedaba a 2 días a pie, y nadie quiso llevarla. No tenía dinero, no tenía apellido fuerte. Solo tenía nombres: Marta, Elías, Mateo, y una promesa que no dijo en voz alta, porque temía romperse si la pronunciaba: «Los voy a encontrar, uno por uno, así sea lo último que haga». Esa noche durmió al lado de una zanja, con el cuerpo entumecido por el frío. Soñó que Marta la llamaba, que Elías lloraba, que Mateo preguntaba por qué ella no llegaba. Al despertar, su primer impulso fue gritar, pero se tragó el llanto y siguió andando. Al llegar al primer pueblo, nadie sabía nada. Solo un borracho le dijo entre risas: 3 niños llegaron en una carreta con un hombre de chaqueta roja. Se los llevaron al sur. Y eso fue suficiente. El sur. No tenía mapa, no tenía dirección. Solo esa palabra y el fuego que le ardía en los huesos. Porque ella no sabía leer, pero sabía reconocer la ausencia. Y el vacío que sus hijos le habían dejado se iba a llenar solo con sus nombres de vuelta en su pecho. Isabel caminó durante 3 días siguiendo la única pista que tenía: un hombre con chaqueta roja, una carreta polvorienta y 3 niños que no lloraban, solo miraban hacia atrás. Preguntó en cada cantina, en cada puesto de fruta, en cada molino. Nadie sabía nada. O no querían saber. La miraban con pena o con burla, como si fuera una loca más, caminando con la desesperación pegada a los talones. En el 4.º día, en una fonda olvidada entre laderas, una mujer mayor le ofreció pan sin cobrarle. «Tú no estás buscando comida, ¿verdad?». Isabel negó, con la garganta seca de tanto silencio. «Busco a mis hijos. Fueron vendidos sin mi permiso». La mujer la miró fijo. Uno de los niños tenía una pequeña mancha en el cuello. Isabel se quedó helada. «Mateo». «Sí». La anciana asintió. «Los vi hace 2 días. El hombre con la chaqueta roja los llevó a un campamento de jornaleros. Están usando niños para recoger algodón». Isabel no preguntó más, solo corrió. Esa noche durmió al borde del camino y al amanecer volvió a andar. Siguió los surcos en el barro, las huellas de ruedas, las voces que decían allá al sur. Finalmente, llegó a un campo cercado con alambres oxidados. Desde lejos, vio niños encorvados, arrancando plantas bajo un sol impiadoso. Se escondió tras un árbol, temblando. Los buscó con los ojos. Marta, Elías, Mateo. Pero no estaban. El encargado, un hombre de rostro cortado por el sol, no la dejó pasar. «Aquí no entra nadie sin permiso del capataz». Isabel apretó la mandíbula. «Vengo por mis hijos. Solo quiero ver si están aquí». Él negó con la cabeza. «Aquí no hay madres. Aquí solo hay trabajo». Esa noche esperó.
Oculta entre los matorrales, vio cómo los niños eran encerrados en una choza de madera con candado. Esperó a que todos durmieran. Se arrastró hasta la puerta y escuchó una tos, un susurro, un sollozo. Y entonces lo oyó. ¡Mamá! Era Elías, su voz, que no gritaba, que no llamaba, que apenas resistía. Isabel mordió su mano para no llorar. Sabía que si entraba esa noche, la matarían. Así que retrocedió. No por miedo, sino por estrategia. Se prometió una cosa. Mañana volveré y lo sacaré. Aunque me partan los huesos, uno por uno, como dije, Elías será el primero. Y al amanecer, sin armas, sin aliados, pero con el corazón en llamas, comenzó a planear su primer rescate. Esa noche, Isabel volvió al campo con los pies ampollados y las manos cubiertas de espinas. Había pasado el día observando desde lejos, memorizando los turnos de los hombres, los cambios de luz, la rutina de encierro. Sabía que el vigilante del candado fumaba cada noche cerca del río, a unos metros de la caseta donde encerraban a los niños. Lo había seguido en silencio, sin que notara su sombra detrás de los arbustos. Cuando el cielo se tiñó de azul profundo y el último grito del capataz se apagó, Isabel se acercó, agachada, respirando solo cuando era necesario. Tenía una piedra en una mano y la esperanza en la otra. Vio al hombre dejar su linterna colgada de un árbol y su cinturón con las llaves a un costado. Bastó un solo movimiento, lento, preciso. Cuando el vigilante bajó la cabeza, ella se arrastró como un animal herido, tomó el cinturón y retrocedió sin hacer ruido. Su corazón golpeaba tan fuerte que pensó que los niños podrían oírla desde la choza. Llegó a la puerta temblando, encajó la llave en el candado y giró. Un clic, la madera crujió. Adentro, 4 niños se despertaron sobresaltados. Uno de ellos, al verla, se quedó inmóvil. «Elías», susurró ella. Él no se movía. Pensaba que estaba soñando. Isabel extendió los brazos y por fin, él soltó el aliento que llevaba semanas conteniendo. Corrió hacia ella y se abrazaron como si el mundo entero hubiera estado aguantando ese momento. Los otros niños miraban sin comprender. «Vamos», dijo Isabel. «Solo él», murmuró uno de los pequeños. «Los demás tienen miedo». Elías tiró de su mano. «¿Y Mateo?», preguntó. «¿Y Marta?». Isabel le acarició la mejilla. «Voy por ellos». «Pero ahora tú sales primero». Salieron arrastrándose por entre los cultivos. Isabel guardó el cinturón de llaves. Sabía que aún le serviría. Cuando estuvieron lo suficientemente lejos, se escondieron entre unos arbustos y por primera vez en semanas, Elías comió pan en silencio, con lágrimas cayendo en su camisa. «Pensé que te habías ido», dijo. Isabel lo miró a los ojos. «Nunca. Me arrancaron los pasos, pero no la sangre. Te dije que los encontraría uno por uno». Esa noche, durmieron bajo una rueda de carreta abandonada. Y al amanecer, sin decirlo, ya sabían el siguiente destino. El mercado del valle vecino, donde alguien le había contado a Isabel que una niña con trenzas largas ayudaba a vender limones. Marta, su voz, su piel, su risa. Era su siguiente promesa. El mercado del valle hervía de voces, ruedas y regateos. Isabel llegó al amanecer con Elías dormido a su espalda, envuelto en una manta como si volviera a ser bebé. Caminaba con la determinación de una madre que había vencido al primer infierno, y no pensaba retroceder ahora. Había oído a una niña ofrecer limones en voz baja días atrás, según le contó una vendedora. Tiene trenzas largas y ojos asustados. Nunca habla si no es necesario. Esas palabras bastaron. Isabel caminó entre los puestos, los olores, las canastas de fruta y barro, hasta que la vio. Estaba de pie detrás de un mostrador de madera improvisado, con un vestido demasiado grande y la mirada clavada en el suelo. No había duda. Era Marta, su hija, su niña, la que antes se dormía abrazada a su cuello. No gritó, no corrió. Sabía que asustarla podría hacerla huir. En vez de eso, Isabel tomó un limón, lo sostuvo en la mano
y esperó a que la niña la mirara. Marta levantó la vista sin emoción, pero al ver los ojos de su madre, algo dentro de ella se rompió. ¿Mamá? Fue apenas un suspiro. Isabel soltó el limón, dio un paso, y Marta se lanzó sobre ella sin preguntar. Elías despertó por el impacto del abrazo. ¡Marta!, gritó, y por un instante, el mundo dejó de ser cruel. Pero no duró. Un hombre gordo y sucio salió de detrás del puesto. «¿Qué pasa aquí?», gritó. Isabel se interpuso. «Es mi hija, se la llevaron sin mi permiso». Él rió con desprecio. «La compré por 5 reales. Tiene contrato de 2 años. Tiene sangre. Tiene madre. Eso vale más que tu papel». El hombre intentó empujarla, pero Elías se puso delante. «No la toques». Isabel sacó del bolsillo el cinturón de llaves que aún conservaba del campo anterior. «Si quieres pelear, pelea con una mujer que ya abrió puertas sin que se lo pidieran». El hombre dudó. Vio los ojos de Isabel, no con miedo, sino con reconocimiento. Esa mirada no era de amenaza, era de alguien que ya había cruzado el fuego y regresado viva. «Llévatela, me traía mala suerte», murmuró finalmente. Isabel tomó a Marta de la mano. No corrieron, caminaban, como familia, como promesa cumplida. Esa noche, los 3 se sentaron frente a una fogata improvisada. Marta comía despacio, como si no quisiera que terminara. «¿Y Mateo?», preguntó de pronto. Isabel no respondió enseguida, solo alzó la mirada hacia el cielo. «Lo vi en un sueño. Está en una casa con columnas, cerca del río, el último, el más pequeño. También lo voy a traer». Había una casa blanca al borde del río, con columnas altas como árboles y ventanas tan limpias que parecían de cristal. Isabel la encontró después de preguntar en 5 pueblos distintos, guiada por la única pista que tenía. Una lavandera le habló de una hacienda donde cuidan a un niño como si fuera trofeo. Dijo que el patrón lo mostraba con orgullo, como si fuera suyo, aunque el niño siempre miraba al suelo y jamás decía su nombre. Isabel supo de inmediato que se trataba de Mateo. Su Mateo. El más pequeño. El que aún no sabía escribir, pero sí sabía reír con los ojos. Cuando llegó al portón, no pidió permiso. Caminó por la tierra dura del sendero central, con Marta y Elías detrás, y tocó la puerta con fuerza. Un mayordomo abrió, sorprendido por su presencia. «Vengo por mi hijo», dijo sin rodeos. «Mateo. Tiene una mancha en el cuello y se asusta con los ruidos fuertes». El hombre dudó. «El patrón lo cuida bien. Dice que lo salvó de morir en la calle». Isabel apretó los dientes. «¿Y dónde estaba su madre? ¿No te preguntaste eso?» El patrón apareció en lo alto de la escalera, con traje de lino y sonrisa artificial. ¿Viene a reclamar lo que otros desecharon? Isabel subió los escalones como si el aire la empujara. «Vengo a recoger lo que es mío, lo que nunca debió ser tocado». Él la miró de arriba abajo. «El niño no habla, tiene miedo. Aquí está mejor». Isabel no contestó, solo extendió la mano. «Tráelo». Mateo apareció de la mano de una sirvienta. Sus ojos estaban vacíos, su cuerpo más flaco. Pero al ver a Elías y a Marta, su boca se abrió. «¿Mamá?». Su voz era un hilo roto, pero era suya. Isabel cayó de rodillas. Él corrió, sin esperar permiso. La abrazó como si no creyera que era real. «Te busqué en los árboles», dijo, llorando. «Te soñé en la lluvia». Isabel le besó la frente. «Ya no estás solo. Ya no me quedo sin ti». El patrón no dijo nada más. Sabía que había perdido, no por leyes, sino por algo más fuerte. El instinto que une a una madre con su hijo. Esa noche, en una choza prestada junto al río, los 4 durmieron juntos por primera vez desde el día en que el mundo se rompió. Y mientras Mateo dormía sobre su pecho, Isabel no pensaba en el pasado ni en el dolor. Pensaba en cómo, sin mapas, sin justicia y sin ayuda, había cumplido su palabra. Los encontró, uno por uno. 3 días después de reunir a sus 3 hijos, Isabel pensó que tal vez el mundo le daría un respiro.
pero la paz fue breve. En una tarde nublada, mientras vendían pan casero en una plaza pequeña para sobrevivir, un hombre vestido de oscuro bajó de su caballo y se acercó al puesto. Tenía una sonrisa falsa y una moneda de oro en la mano. Busco a una mujer con 3 niños. Dicen que los anda recogiendo como si fueran flores. El patrón del sur la quiere de vuelta. Dice que es suya, y los niños también. Isabel no pestañeó. Nadie me posee, y menos a ellos. El hombre giró la moneda en los dedos. Te daré 2 más si te vas sin escándalo. Alguien más puede criarlos. Tú ya hiciste suficiente. Marta se escondió detrás de su madre. Elías tomó un palo como si fuera lanza. Mateo temblaba. Isabel salió del puesto y se paró frente al hombre. Diles a tus patrones que si quieren volver a tocarlos, van a tener que enfrentar algo más fuerte que la pobreza. Una madre que ya lo perdió todo una vez, y sobrevivió. El hombre rió, pero su risa se quebró. ¿Y si vuelvo con más hombres? Isabel dio un paso al frente. Entonces vuelve preparado para perder algo que no se compra con oro. Tu alma. Esa noche empacaron sus cosas y se escondieron en un molino abandonado. Isabel no lloró. Solo tejió una manta nueva con restos de ropa vieja, como si coser fuera su manera de planear defensa. Sabía que no bastaba con escapar. Tenía que proteger. Había rescatado a sus hijos uno por uno, pero ahora debía enseñarles que la dignidad no se mendiga. Mañana iremos más lejos, les dijo, donde nadie nos busque, donde el miedo no se coma el pan antes que nosotros. Elías preguntó si eso existía. Isabel lo miró con ternura. No existe, hasta que lo construimos. En la madrugada, un vecino tocó la puerta con cautela. Los están buscando, vete ya. Pero antes, toma esto. Le entregó un mapa, dibujado a mano, con un camino hacia una tierra vacía cerca de las montañas. Allí no hay patrones, solo tierra y silencio. Es peligroso, pero libre. Isabel lo abrazó sin palabras, porque entendía que la libertad nunca viene gratis, pero a veces alguien te entrega la dirección. Esa noche partieron en silencio, y aunque no tenían nada salvo sus pasos, por primera vez, Isabel sintió que no estaban huyendo. Estaban empezando. El camino hacia las montañas era largo y polvoriento, pero cada paso alejaba a Isabel y sus hijos del miedo que les había perseguido desde que fueron separados. A veces, Mateo se dormía en los brazos de Elías, y Marta cantaba en voz baja como si su voz tejiera el aire para que no se rompiera. Isabel llevaba el mapa doblado contra el pecho. No era más que líneas torcidas y una cruz marcada con carbón, pero significaba todo. Una promesa de tierra sin amos, sin compradores, sin miradas que pesaran. Al llegar, el paisaje no prometía nada. Había piedras, tierra seca y una vieja cabaña derrumbada. Isabel no se quejó. Solo se quitó los zapatos, pisó el suelo con los pies desnudos y dijo: «Aquí vamos a quedarnos». Elías preguntó con miedo: «¿Y si vienen?». Isabel respondió con firmeza: «Aquí no sabrán dónde mirar, y si miran, verán a una madre con raíces». Durante los días siguientes, reconstruyeron lo que pudieron. Marta colgó telas entre ramas para crear sombra. Mateo ayudaba con piedras pequeñas mientras Isabel levantaba muros con barro y madera. No tenían herramientas, solo manos, pero las manos guiadas por amor construyen más que los metales. Isabel comenzó a enseñarles lo que sabía: cómo plantar en seco, cómo hervir agua, cómo leer las estrellas. No para que huyeran mejor, sino para que eligieran su rumbo. Cada noche encendían una fogata, y alrededor de ella, Isabel contaba historias no de hadas, sino de mujeres que resistieron cuando todo les fue arrebatado. Marta preguntó una noche: ¿nos van a encontrar? Isabel la miró con los ojos brillando por el fuego. Tal vez, pero esta vez no somos 3 niños y una mujer. Esta vez somos una familia completa. En un rincón de la tierra, encontraron un brote verde creciendo solo entre piedras. Mateo lo señaló con emoción. «¡Mamá, está vivo!».
Isabel lo acarició con ternura, como nosotros. Esa noche, cuando ya todos dormían, Isabel se sentó fuera mirando el horizonte. El miedo aún vivía en alguna parte, pero por primera vez no mandaba. Había traído de vuelta a sus hijos, les había dado un lugar. Y aunque no era mucho, era algo que nadie más les había dado. Dignidad, libertad, silencio propio. En esa tierra sin cercas, sin contratos, sin columnas blancas. Isabel volvió a ser ella misma, no una fugitiva, no una madre rota, solo una mujer con el valor de empezar otra vez. No pasó ni una semana antes de que aparecieran. 3 hombres a caballo, con sombreros bajos y rostros marcados por la costumbre de ordenar. No dijeron su nombre. Solo desmontaron frente a la cabaña de barro y miraron a Isabel como si supieran exactamente a quién buscaban. «Vinimos por lo que no es tuyo», dijo uno, mientras otro caminaba hacia donde Marta recogía leña. Isabel no se movió. Solo alzó el brazo y gritó: «¡Marta, adentro!». La niña corrió, pero no lloró. Ya no era la misma. Elías apareció con una rama afilada, y Mateo, temblando, no soltaba la mano de su madre. Uno de los hombres escupió al suelo. «Te dieron una oportunidad para entregarlos. Vinimos a recogerlos. Ya no hay trato». Isabel bajó la mirada un segundo, como si se rindiera, y luego la levantó con una furia tranquila que no necesitaba gritar. «¿Y si lo que no es tuyo ya echó raíces?». El que parecía el líder sacó una cuerda. «No hay más avisos». En ese instante, un sonido rompió el aire. No era un disparo, era un llamado de cuerno, fuerte, claro, desde la colina. Los 3 hombres se giraron, confundidos. Del bosque surgieron figuras, campesinos, hombres con herramientas, mujeres con cacerolas. Todos caminaban hacia la cabaña. No eran soldados, pero tenían algo más poderoso: memoria. Eran aquellos a quienes Isabel había ayudado en sus búsquedas. La mujer que curó a su hija. El joven al que le dio pan. La anciana que encontró abrigo bajo su techo una noche de lluvia. Ninguno de ellos venía por obligación. Venían porque cuando una mujer se levanta para buscar a sus hijos, el mundo entero debería acompañarla. Los 3 hombres retrocedieron. El líder escupió otra vez, pero esta vez con rabia. «Esto no ha terminado». Isabel dio un paso al frente, rodeada por los que llegaron sin ser llamados. «No, señor, esto recién empieza, y no te quiero aquí cuando mis hijos decidan qué quieren ser en esta vida». Los hombres subieron a sus caballos y desaparecieron por donde vinieron. Nadie los siguió. No hacía falta. Lo que protegía esa tierra ahora era invisible, pero indestructible: la voluntad colectiva. Esa noche, bajo un cielo sin amenazas, Isabel y sus hijos compartieron pan con todos los que llegaron. Marta cantó, Elías rió como un niño otra vez, y Mateo pidió aprender a tocar el cuerno, porque por primera vez no estaban solos, estaban respaldados. Al amanecer, la cabaña ya no era solo un refugio, era un hogar. El suelo, antes árido, ahora tenía huellas de muchos pies. Las paredes de barro estaban reforzadas con madera donada. Un banco nuevo frente a la entrada servía como escuela improvisada, y el brote verde que Mateo había encontrado ya tenía una pequeña cerca alrededor. Los vecinos iban y venían, no por caridad, sino porque Isabel se había convertido en algo más que una madre. Era un símbolo de fuerza, de fe, de fuego que no se apaga. Marta tejía junto a una anciana que decía haber sido partera. Elías ayudaba a levantar un gallinero y aprendía a martillar con precisión. Mateo dormía mejor, hablaba más y reía con los ojos cerrados. Una tarde, mientras la familia compartía sopa con un joven caminante, éste preguntó: ¿por qué no se fueron más lejos? ¿Por qué quedarse aquí, tan cerca del peligro? Isabel sonrió con dulzura. Porque aquí fue donde nos rompieron, y aquí es donde elegimos sanar. Esa frase se quedó flotando en el aire como si el viento supiera que debía guardarla.
Elías encontró una piedra plana y la talló con un cuchillo. Aquí sanamos. La clavaron frente a la entrada como quien levanta una bandera. Días después, un juez del distrito llegó con un acta en mano. Había oído de la situación. Venía a hacer lo correcto, aunque su mirada desconfiada revelaba que no creía del todo en esa justicia. ¿Tiene pruebas de que estos niños son suyos?, preguntó. Isabel no mostró papeles. Mostró cicatrices. Mostró las ropas de cuando los buscó. Mostró los nombres que sus hijos sabían pronunciar solo en voz baja. Ellos son mi prueba, dijo. Marta la abrazó sin pedir permiso. Elías le dijo al juez, ¿usted iría a buscar a alguien si no fuera suyo? Mateo simplemente tomó la mano de su madre y se la puso en el pecho. El juez miró todo y escribió algo. Luego dijo, esta tierra está sin reclamar. A partir de hoy se registra a su nombre. Nadie aplaudió. Nadie gritó. Solo Isabel cerró los ojos y respiró. Por primera vez en años, no era una intrusa. No era una fugitiva. Era la dueña de un lugar. No porque lo compró, sino porque lo defendió. Ese día, los vecinos celebraron como se celebra cuando una mujer gana lo que el mundo quiso negarle. Pertenencia. No más huida. No más sombras. Allí, entre madera, barro y raíces, Isabel volvió a mirar a sus hijos como si fueran la cosecha más esperada, porque al fin estaban donde siempre debieron estar. La primavera llegó temprano ese año, como si el tiempo mismo quisiera agradecerle a Isabel por no haberse rendido. Donde antes había tierra seca, ahora crecían tallos verdes. El gallinero tenía vida, la cabaña olía a pan caliente, y en medio del claro, justo donde Mateo había encontrado aquel brote entre piedras, Isabel plantó un árbol. No era grande, ni hermoso aún, pero llevaba su historia en las raíces. Este árbol no es solo por nosotros, dijo mientras enterraba las últimas piedras a su alrededor. Es para los que vengan después y no sepan a dónde pertenecer. Marta ató una cinta a la rama más baja. Elías talló el año en la corteza. Mateo lo regó con manos cuidadosas, como si tuviera miedo de despertarlo. Esa tarde, los vecinos llegaron con cestas, instrumentos, panes, flores. No era una fiesta como las otras, era una ceremonia. Habían decidido nombrar el lugar, no como un pueblo, sino como una promesa. El rincón de Isabel, dijeron algunos. La tierra recuperada, propusieron otros. Pero ella, con lágrimas en los ojos, propuso solo uno. Raíz firme. Porque eso era. Lo que no pudieron arrancar, lo que no se dobló, lo que creció en medio de la nada. El juez regresó con documentos oficiales y entregó a Isabel un papel firmado. Ahora no solo eres libre, dijo, ahora eres fundadora. Isabel lo sostuvo con manos temblorosas, no por miedo, sino por la emoción de haber llegado hasta ahí sin haber vendido su alma ni uno solo de sus hijos. Esa noche, bajo el árbol nuevo, los niños se sentaron a contar la historia, no de la separación, sino del reencuentro, de cómo Isabel desafió al miedo, a la injusticia y a los hombres con cuerdas, de cómo cada hijo volvió a su abrazo, uno por uno, porque ella jamás lo soltó en el corazón. Isabel se sentó en el banco de piedra frente a la entrada, mirando el fuego danzar. No lloró, no habló, solo escuchó el sonido de su hogar. Risas, pasos pequeños, cucharas golpeando tazas, alguien cantando al fondo. Y en su pecho, por primera vez en mucho tiempo, no había dolor, solo gratitud. Porque aunque todo comenzó con traición y pérdida, lo que quedaba ahora era eterno. Una tierra donde nadie mandaba, una familia que nadie separaría, y un árbol que, con el tiempo, crecería tan alto, como la historia que lo había plantado. Por favor, dale like, comparte y suscríbete para apoyar más historias del alma aquí en Lágrimas de Ayer. Si tú hubieras estado allí cuando ella apareció en la puerta, ¿habrías abierto también? Cuéntanos en los comentarios.